Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy quería comentaros pues un poco por qué cada vez estoy más convencido de que el futuro está en lo que eso que vienen a llamar agricultura regenerativa o agricultura ecológica, pero bueno, dentro de la variante en la cual pues es más, es una agricultura que puede permanecer. ¿Por qué pienso eso? Bueno, pienso que todo este camino que hemos llevado durante 100 años, más o menos durante 100 años ahora, ha sido un camino pues, que es equivocado, es decir, es un camino que no tiene futuro, porque básicamente lo que hemos hecho es estar inyectando calorías exógenas, calorías en este caso de productos derivados del petróleo, las hemos estado inyectando pues, a la agricultura, al campo. Entonces hemos obtenido unas producciones muy elevadas, pero son falsas porque no son autosostenibles. Por una parte están con una serie de combustibles que, bueno, pues que se van a finalizar, y unos combustibles que cuando tienen un precio barato como han tenido relativamente barato hasta ahora, pues bueno, puede ser más o menos rentable, pero en el momento que empiezan a escasear y empiezan a tener precios desorbitados, pues el sistema se rompe. Entonces, bueno, todos aquellos que tenemos un huerto, todos aquellos que llevamos años pues dedicándonos a esto, bien como hobby o bien como otras personas que algunos de vosotros seréis profesionales, si os dais cuenta, en todo el mundo, prácticamente todo el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, los agricultores cada vez están más endeudados, cada vez tienen más problemas para poder vivir de eso que les gusta, y cada vez dependen más de las máquinas, dependen de semillas que están ahora hasta patentadas, porque bueno, todo el tema de los transgénicos es un tema aparte. Dependen pues, de corporaciones que los tienen pillados por todos los sitios y realmente están trabajando, llega un momento que no se sabe si están trabajando para ellos. Entonces yo creo que había que volver a retomar todo esto allá por los años 20 del siglo XX, cuando pues, bueno, era una agricultura más sostenible, era una agricultura en la cual había una simbiosis entre animales y plantas, porque una de las conclusiones que yo he llegado, una de las conclusiones que me parece muy importante, es que es imposible tener una agricultura sana y sostenible sin la ganadería. Es decir, toda esta discusión que hay ahora de que si la ganadería es perjudicial, si la ganadería no debería existir y solo deberíamos de comer plantas, yo pienso que eran muy sabios aquellos hombres del Neolítico cuando se inventó o empezaron a cultivar y también a utilizar los animales, y esa simbiosis fue lo que ha hecho que podamos llegar hasta donde estamos hoy. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque cuando coges un trocito de tierra y empiezas a cultivar, pues tienes que aportarle algo. Le aportamos bien compost, materia descompuesta, le aportamos estiércol, que al fin y al cabo los animales son unas máquinas perfectas de hacer compost, y vamos sacando materia que de alguna manera son las que nosotros consumimos, pero aunque hagamos rotaciones de cultivos, aunque hagamos pequeñas épocas de barbecho, siempre esa tierra que lleva tantos millones de años ser tan perfecta, ese humus donde nosotros cultivamos, esa pequeña capa de vida que tiene la tierra, pues se va perdiendo y va perdiendo capacidad de nutrir a las plantas. Por lo tanto, si utilizamos compost, tenemos que obtenerlo en algún sitio, y ese compost no vale solo los restos de la cosecha que estamos obteniendo nosotros en nuestra propia cosecha, tenemos que incorporarlo de afuera. Por lo tanto, si tenemos una finca, vamos a poner una finca para cultivar, al menos la mitad o 2/3 de ella tendríamos que dejarla pues con praderas o con algún tipo de hierbas, algún tipo de materia orgánica que luego nos permitiese hacer compost e incorporarlo a esa otra parte de la finca que es la que vamos a utilizar para cultivar nuestros alimentos. Por eso cuando aquellos hombres se dieron cuenta de que tenían unas máquinas perfectas de hacer compost, crearon las praderas. Las praderas no existen si no existe la ganadería. Las praderas, que son las que ellas solas van creciendo y van creando esa capa de humus tan perfecta, que es luego la tierra cultivable,
pues entonces llegaron a esa simbiosis perfecta. Por una parte tenían animales que les ayudaban a trabajar, que eran la fuerza de trabajo, y por otra parte tenían esos animales que les permitían abonar y alimentarse, porque también de los animales pues, se obtienen gran parte de las proteínas y de los alimentos que necesitamos. Por lo tanto, lo que llego es esa conclusión, de que es necesario una ganadería sostenible, una ganadería que nos permita crear toda esa materia orgánica que luego necesitamos para incorporar a nuestra huerta. Y yo he estado haciendo pruebas durante todos estos años, y como a una parcela no le incorpores, pues eso que os digo, o bien compost o bien materia orgánica del ganado, que siempre, la verdad es que el estiércol tiene más calidad que el compost, digamos lo que digamos, un estiércol bien hecho, pues no es sostenible. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que desde los años 20, cuando empezó a utilizarse los combustibles fósiles de manera masiva, pues empezamos a tener tractores, empezamos a tener maquinaria, empezamos a inyectar a la agricultura esos combustibles, esas calorías, y llegamos a la conclusión de que por cada metro cuadrado de cultivo obteníamos muchísimo más rendimiento. Pero no es un rendimiento real, no es un rendimiento sostenible a largo plazo, es un rendimiento que está exógeno, que está obtenido fuera del sistema. Por lo tanto, eso no tiene futuro. Es verdad que inicialmente, los años, bueno, hasta que empezó el automóvil para las ciudades, ahora que hablamos de que hay que eliminar los automóviles para las ciudades, que son un problema, cuando llegaron no fueron un problema, fueron una solución. Porque ocurría que había tantos miles de animales de tracción, todos los que se encargaban de la tracción, de llevar las comidas y de llevar los transportes, el motor, pues eran los animales. Y había una cantidad exagerada de estiércol que no eran capaces de evacuar. Las ciudades eran insanas. Por el invierno se formaba un fango que era intransitable, tenía que haber personas encargadas de recogerlo y no daban abasto. Era estiércol. Por verano se formaba un polvillo que era súper insano. Es decir, que cuando vino el transporte de los automóviles con la gasolina, pues era algo limpio. Es decir, para que os deis cuenta cómo a veces cosas que pensamos que en una época determinada, como ahora, parece que montarte en un automóvil es como algo sucio, que eres un criminal porque vas contaminando, en aquella época fue algo limpio. Pero ¿qué ocurrió? Que a medida que se fueron incorporando las máquinas, pues fue necesario haber menos animales, y entonces tuvimos un déficit de estiércol y un déficit de abono. ¿Cuál fue el siguiente paso que se dio? El siguiente paso que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, como el nitrato amónico, el amoníaco, es uno de los compuestos que se utiliza para hacer la pólvora, las bombas, pues se encontraron con grandes excedentes de ese producto, las fábricas de armas. ¿Y qué se les ocurrió? Bueno, pues pensaron en echarlo por los bosques, en soltarlo por los campos, no sabían qué hacer. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, pues mira, vamos a hacer un compuesto nitrogenado y vamos a hacer unos abonos que fertilizan la tierra. Y entonces ahí ya pues se cuadró el círculo, cogieron, empezaron a utilizar esos abonos, y entonces esos abonos que también vienen del petróleo. Es decir, que tenemos por un lado una fuerza motriz que viene del petróleo, tenemos unos abonos que vienen del petróleo, y entonces ya la cosa se empezó a industrializar. Y ahí viene ese gran New Deal, esa gran revolución verde, en la cual aparentemente se producen muchísimos alimentos, pero ¿qué conseguimos de todo eso? Conseguimos por una parte contaminar los suelos con nitratos. Esas toneladas de nitratos que echamos a nuestros cultivos, una gran parte contaminan las aguas, otras se van a los ríos, hace que se contaminen los ríos, se contamina el mar, y entonces con todo eso tenemos pues ya un gran problema. Por otra parte, al no haber praderas, al dedicarlo todo a cultivar, al no cuidar la tierra, las capas fértiles de algunas zonas del mundo se han perdido, se han disminuido de una forma increíble, que llegamos a un problema de que se van a destruir. Y luego ya tenemos la tercera parte, es decir, todo el tema de las semillas híbridas. Bueno, las semillas híbridas vale, nos pueden valer, son semillas que tienen unas características
que puedes mejorar la producción, pero ya llegamos al tema de las transgénicas, donde algunas empresas lo que hacen es que nos han vendido pesticidas, nos han vendido herbicidas y luego ya nos venden las semillas. Es decir, hemos llegado a permitir que alguien patente una semilla y encima que haga modificaciones genéticas de algo que realmente no sabemos cómo puede resultar para nuestra salud. Por lo tanto, llegamos a la agricultura que tenemos ahora. Agricultores endeudados con maquinaria, agricultores produciendo a unos precios que no son competitivos, o por lo menos para ellos, con una serie de productos que están contaminando, que están destruyendo, y a largo plazo no tenemos nada. Por lo tanto, mi conclusión es que tenemos que luchar y pelear, si queremos un mundo más sostenible, por una agricultura regenerativa, una agricultura que esté unida a la ganadería, a una ganadería sana y que nos permita, pues eso que os digo. Porque además, realmente las plantas, si os dais cuenta, donde se alimentan realmente es del aire. Dicen que las plantas se alimentan del aire y es verdad, porque las plantas son carbono, y el carbono ¿dónde está? En el aire. ¿Y el carbono qué es? Pues ese gas tan mal dicho ahora mismo, ese gas precisamente que es un gas traza, un gas raro, que es el que hace que las plantas pues crezcan. Y yo creo que muchas veces problemas de la humanidad, problemas de la salud, porque en fin, hemos hecho una agricultura industrial en la cual estamos consumiendo productos que vienen de miles de kilómetros, productos súper preparados, productos que realmente son casi ya artificiales, cuando podíamos estar comiendo productos, algunos que nosotros podíamos cultivar, los más posibles que pudiésemos cultivar nosotros. Ya sé que muchos no podéis cultivarlos, productos que estén cultivados de cercanía, frutos de temporada. ¿Por qué tenemos que comer melones en invierno si no los hay? O no comer una fruta que no tenemos. Y seguro que cerca de donde viváis vosotros, cerca de donde vivimos, siempre tenemos suficientes cosas. ¿Por qué tenemos que todos comer lo mismo en todos los lugares del mundo y en todas las épocas? No tiene sentido. Por eso, bueno, con este vídeo lo que quería haceros es un poco reflexionar, deciros lo que yo pienso y animaros a que creemos una pequeña corriente, una pequeña semilla de gente que hagamos ver un poco al mundo sensatez, que volvamos a la sensatez, que volvamos a poder tener un mundo, sí, de verdad sostenible, no un sostenible de mentira, en el cual nos están diciendo unas cosas y están haciendo otras, y eso es todo una basura. Así que nada más, amigos. Bueno, espero que os haya servido todo este tostón, y lo que os digo siempre, si alguien os quiere quitar la libertad, no lo permitáis, sed libres.